Bueno, muchas gracias, Álvaro. Particularmente me tocó cubrir una situación que no deja de ser bastante llamativa, ¿no? Y la inseguridad tiene estos matices acá en la provincia de Tucumán, que incluso es bizarra, rara. Eh, Quiero contarle la historia directamente, la va a contar la propia protagonista, que bueno, de espaldas va a dar su testimonio por cuestiones obvias. Está asustada, tiene mucho miedo. Ella salió simplemente por la ventana de su precaria y humilde vivienda, eh, simplemente a ver, porque escuchaba gritos en la puerta de su domicilio. Salió, vio, volvió a entrar, estaba con su hermana, conversaron. De repente los gritos empezaron a ser cada vez más fuertes y ya se la nombraba. Empezaron a insultarle a ella como que ella estaba espiando. Una situación bastante llamativa. Eh, los insultos y todos los agravios continuaron por un tiempo hasta que bueno, Gladys vio, Gladys, estoy hablando de la protagonista de esta denuncia, vio que su hijo, menor de edad, estaba ingresando al domicilio. Eh, Ella le preguntó cómo le había ido en su jornada, pero seguían insultándole, seguían gritándole desde la calle, vigilante y un montón de otras cuestiones, por nada. Ella asegura que ella estaba simplemente, que había visto una situación, pero que ni siquiera había hecho una denuncia, no había intercambiado palabras con ninguna de estas personas que eran parte de esta discusión en la vereda de su casa. Simplemente se limitó a volver adentro a estar con su hermana y ahora con su hijo. Su hijo le preguntó, le dijo, che, ¿qué está pasando? Gladys dijo, mirá, no te metas, no pasa nada, no hay ningún problema, deja que siga gritando, ya se le va a pasar. Pero bueno, no, no se le pasó nunca. Este episodio, esta cuestión de salir a la vereda de tu casa, mirar por la ventana, simplemente mirar por la ventana, terminó con su hijo gravemente herido, atacado por una patota de más de 5 o 6 personas, todos identificados, según consta en el testimonio de Gladys, un grupo de personas al que conocen como los bolivianos, en la zona de San Expedito, Ampliación, en Yerbabuena, y que ya tendrían muchos antecedentes con respecto a violencia y otras ilegalidades, por así decirlo. Eh, pero el que la llevó peor fue su sobrino, que recibió ladrillazos en la cabeza y tuvo que ser intervenido en más de 2 ocasiones por una fractura de cráneo, eh, y hoy por hoy sigue internado y peleando por su vida. Eh, no fueron los únicos heridos, también la hija de Gladys recibió golpes, y tiene muchas secuelas con respecto a esos golpes. También su hermana fue atacada, Gladys fue atacada. Bueno, toda esa escena por haber avisorado por la ventana. Algo realmente inentendible que vos salgas a ver por la ventana y termine en una situación como la que terminó esta persona y que hoy por hoy denuncia y pide encarecidamente a las autoridades seguridad para ella y su familia. Y también justicia. Tenemos sobre todo el testimonio en primera persona de esto. Mike fue básicamente con las cámaras de Enterate Noticias, de Enterate Play, básicamente hasta el barrio San Expedito, y habló directamente con las víctimas de este horror acá en Tucumán, ¿no? A muy tardar 20 minutos de Casa de Gobierno, ¿no? Veámoslo.
Yo había salido acá y había mirado a unas parejas que estaban peleando, pero no lo miré por ponerme a ver qué es lo que estaban haciendo, sino que miré porque mi puerta da hacia la calle. Y esta persona me empezó a insultar, que con malas palabras, que mira vigilante, bueno, con malas palabras. Entonces mi hermana me dice, metete adentro, debe estar drogado. Y le digo, no, le digo, porque ya viene más hacia allá, que era mi hijo que venía de trabajar. Cuando él entra, esta persona seguía gritando. Lo metemos adentro y yo le digo a mi hijo que le dije que debe estar drogado. Cuando lo sentamos en la cocina a conversar lo que ha pasado en su trabajo, cómo estaba el día, y esta persona seguía conmigo y se acercaba más acá, empezó a gritar cosas. Entonces sale mi hijo a preguntar por qué la relación de él de gritarme cosas a mí, de que faltarme el respeto. Y él ha empezado con las amenazas, que tenía una pistola en la cintura, que luego iba a meter un tiro. En eso se acercan mis hijos, que son menores, y mi sobrino. Y esta persona agarra y se va en la moto insultando, se va en la moto. Y yo pensé que iba a quedar en una discusión. Cuando lo entramos, viene mi hermano y me pregunta qué pasó. Le comento todo lo que había pasado. Hasta eso los chicos ya estaban en la esquina conversando con un amiguito. Y estas personas le salen de la otra cuadra con un montón de gente. Hermanos, que son 9 hermanos, más las mujeres y su mamá. Venían con... Son un grupo muy conocido de acá de la zona porque ya tienen prontuario de hacer este tipo de cosas, que usted me decía que son de nacionalidad boliviana. Mi hijo y el hijo de mi hermana en una esquina. Y estas personas sin ninguna razón bajan de la moto, lo amenazan a los chicos. A mi hijo dice que le han agarrado del cuello y al otrito también lo tenían apoyado ahí, que por qué le habíamos pegado al hermano, pero nunca pasó eso. Jamás pasó eso porque nosotros no lo hemos agredido a él. Nunca. Entonces cuando llegamos nosotros allá a la esquina, mi hermana corre con mi hijo, corren a socorrerlo a los chicos y ahí ha empezado la pelea. Que ellos estaban peleando con adultos, parece. Son tan cobardes que no le han importado pegarle a las criaturas y a las mujeres. A mí me han pateado, a mi hermana le han pegado en la nariz, a mi hija me le han pegado un ladrillazo en el pecho, a mi otro hijo en el brazo. Y bueno, y a mi hijo le han lastimado la cabeza con ladrillo. Y el que ha salido peor es mi sobrino Agustín Pajón. Él tiene cráneo roto, que ha sido intervenido en el Hospital Padilla el día 3 de urgencia. Lo han mandado a la casa, ha estado bien y ayer ha vuelto a recaer. Bueno, se le había hecho un coágulo de líquido en la cabecita a raíz de esta lesión tremenda en la cabeza. Lo vuelven a operar el día de ayer a las 10 de la noche, ha sido terminada la operación y bueno, hasta el momento está en observación y no sabemos su condición. Y estas personas andan libres como si nada, amenazando. Yo el otro día me he ido a la escuela con los chicos, él ha salido con su misma mujercita, ha salido de ahí en la moto y amenazado con pistola. No tengo respuestas concretas de la policía. Yo el primer día de que ha pasado yo he hecho todo legal. He ido a la comisaría a poner la denuncia mientras mis hijos estaban siendo atendidos en el CAS de San José. No me han tomado la denuncia porque tenían que ir los que estaban agredidos. Cuando yo era una de las agredidas, no tenía que ir la otra persona que era mi hijo o el chiquito que estaba siendo operado. Me he ido a la brigada de Yerbabuena. De brigada de Yerbabuena me traen de nuevo a San José, comisaría San José. Y ahí me toman la denuncia. Bueno, Gladys, pero ahora, ¿cómo te encuentras esta nueva normalidad? ¿Estás viviendo en tu casa o tuviste que mudarte? ¿Cómo viene la cosa? Bueno, gracias a la municipalidad yo he tenido la ayuda de que ellos me han puesto el GUM a proteger mi casa, pero igual yo no me siento tranquila porque lo que yo voy y vengo de fiscalía o al hospital con mi hermana, mis hijos quedan solos. Ellos no pueden salir a comprar porque estas personas, como te digo, son cobardes y lo atacan a las criaturas. Y sí, estamos con miedo porque yo no sé de qué pueden ser capaces si la policía le tiene tanto miedo, porque no están presos. Yo creo que le tienen miedo, ¿entendés? Porque no están presos y ellos pueden andar libremente y yo tengo que estar escondido cuando nosotros somos la víctima. ¿Por qué tiene que pasar esto? ¿Y por qué la fiscalía no lo ha prestado todavía ninguno? Teniendo pruebas, testigos, cámaras, que la policía quiere que yo le pida cámara a los vecinos. Eso le corresponde a ellos. Esto está en fiscalía, ya puesta la denuncia, pero no hay ningún apresado. Ellos siguen libres, tienen orden de alejamiento, se siguen acercando para acá. Yo no puedo mandar a mis hijos a la escuela, yo de ese día no los mando a los chicos a la escuela por miedo, porque son tan cobardes que se agarran con las criaturas. Por eso yo no los estoy mandando, pues son gente cobarde, porque no te van a venir a pelear uno. Se vienen un montón y agarran a las criaturas, que no les interesa esas cosas. Y yo necesito que estén presos, porque lo que le han hecho a mi sobrino no. Él está sufriendo en la cama de un hospital, que no puede ni comer, no puede ni caminar, nada. Fundamentalmente para ordenar la cuestión, el testimonio es de una gravedad, la situación es de una gravedad realmente inédita. Para ordenar la cuestión dejo dos conceptos y seguimos precisamente analizando esta cuestión, querido Mike, querida Mica
y con una invitada, digamos, absolutamente idónea y oportuna para hablar de este tema. Lo primero que les quiero decir es tomar prestado un concepto que le escuché un par de veces a Chipi Merino, ¿no? en Entérate Primero. La provincia que más reprime no es la provincia más segura, ¿no? Me parece que ese concepto es un concepto primario y principal, ¿no? Porque mientras una mujer que se asoma a la vereda de su casa termina ella, la hermana y los hijos golpeados y el sobrino menor de edad, adolescente, con hundimiento de cráneo por una patota que actúa impunemente sin que intervenga por un instante la policía, ¿no? Es realmente contrastante con los discursos de los que se vive jactando el gobierno de la provincia respecto de que Tucumán es una de las provincias más seguras. Bueno, no, digamos, está pasando esto con ciudadanos honestos y le está pasando esto a los hijos de estos ciudadanos honestos. Mientras la policía está donde... Yo les cuento, el hundimiento de cráneo de ese chiquito que está peleando por su vida en el hospital y las heridas de distinta magnitud, reales, físicas, vamos a hablar de heridas psicológicas, digamos, o el trauma aquí entra o quita, pero las heridas físicas reales de esta gente no han sido propinadas por niñas de 12 años que estaban grabando un TikTok con sus teléfonos celulares. No han sido ellas, ¿no? Digo esto porque mientras esto ocurría por espacio de horas y la policía no estaba, la policía donde sí está es deteniendo niñitas de 12 años que graban TikTok. Ah, claro, grabando TikTok, porque después nunca faltan los umpa-lumpa, digamos, rentados del gobierno, que frente a estos videos salen a comentar, pobrecita, la niña estaba estudiando. No estaba estudiando, estaba con un teléfono haciendo un TikTok. Pero no le estaba hundiendo el cráneo a nadie, ni le estaba pegando con ladrillo en la cabeza a nadie, ni pegándole con ladrillo en el pecho o en el brazo a nadie, ni estaba pateando mujeres en ningún caso. Pero a ellas sí. Ahí son campeones de prepo, ¿no? La esposan varones, aunque tengan 12 años de edad, la suben a un móvil policial solo conducido por un varón y después sufre apremios, son golpes que además están debidamente peritados, hay una causa judicial que se está sustanciando por este tema, y ella además denuncia que ha sufrido abuso sexual. ¿Para qué? Para quitarle el teléfono, ¿no? Es decir, esto. Entonces, y este es el segundo concepto. Estamos asistiendo básicamente a un Estado fracasado. Estamos asistiendo a un Estado canalla, sustancialmente en los términos, ¿no?, que Noam Chomsky, digamos, inmortalizó básicamente para los estudios académicos, con un ensayo de fin de la década del 90 que se llamó Estados canallas. ¿Cuáles son estos estados fracasados? Bueno, estos estados fracasados son aquellos donde la ley y la autoridad del Estado no rigen la totalidad de su territorio. Es decir, hay territorios del Estado que están al margen de la ley o que están regidos por leyes primitivísimas como la ley de la jungla, pero no por las leyes del derecho positivo que garantizan la integridad de los ciudadanos honestos. Y entonces, vemos eso cuando detienen a niñas de 12 años, vemos eso cuando ciudadanos honestos son golpeados salvajemente por patota hasta el punto de que uno esté luchando por su vida con un hundimiento de cráneo en un hospital y la policía nunca aparece.
Me parece realmente bastante llamativo lo que vos planteabas, ¿no? Porque el gobierno siempre se jacta de la seguridad como su caballito de batalla en la gestión, ¿no? Diciendo, che, hemos bajado la inseguridad. Pero fíjate la denuncia de esta persona que dice, me pedían que venga mi sobrino y mi hijo que estaban gravemente heridos a realizar la denuncia. Si no, no me la tomaban. Entonces, ¿no será que hay un efecto captación? ¿No hay un efecto, che, la gente directamente no hace la denuncia y eso baja la estadística? Y no hace la denuncia directamente porque no confía ni en la justicia ni en la policía. Y esta familia no está pudiendo tener su vida normal, porque no está pudiendo llevar a los chicos a la escuela por miedo. O sea, está alterando por completo su vida, además de las heridas de gravedad que tiene su sobrino. El hijo de Gladys trabaja, no puede trabajar. Y su sobrino también tiene y hace algunas changas y tampoco puede trabajar. Y servían para mantener la familia. Hay que evaluar después cuáles van a ser las secuelas, que esperamos que no sean significativas. Pero bueno, está atravesando un problema de salud bastante severo. No está viviendo en su casa porque claramente recibe amenazas de manera periódica en su domicilio. Tuvo que mudarse a la casa de un familiar para tratar de buscar seguridad. Y ahí vemos que el GUM le puso seguridad en el barrio debido a que esta persona está siempre asediada por estos individuos que van a la casa y la amenazan e incluso amenazan a miembros de su familia. El GUM es la Guardia Urbana Municipal de Yerbabuena, que no es la policía, que no puede portar armas. Bueno, también nos enteramos hace un tiempo que la propia policía de Tucumán no porta armas porque mucho más valioso portar armas es portar radios. Las radios son armas muy poderosas. No, son poderosísimas. Con lo cual, ¿no? Esto por supuesto lo digo yo, ¿no? En el estado fracasado de Tucumán tienen que salir básicamente gobiernos locales, algunos les llamarían incluso subestados, a hacerse cargo de eso que el Estado provincial dejó libre a su suerte, ¿no? Porque, a ver, además les recordamos, estamos esperando cuál es el resultado de las cuentas públicas ahora que ya pasó largamente el primer semestre. Al primer cuatrimestre, es decir, al 30 de abril, el déficit era de 140.000 millones de pesos. Cuando le preguntaron al ministro de Economía de la provincia por qué era esto, la respuesta fue que es el enorme esfuerzo que está haciendo la provincia, básicamente en materia de seguridad, llámese Benjamín Paz y sobre todo, ¿no?, el pago de sueldos para personal afectado a política de seguridad. Bueno, ahora tus impuestos que se gastan de modo tal que ni siquiera alcanzan, porque están deficitando 140.000 millones al 30 de abril, bueno, resulta que una guardia urbana municipal tiene que empezar a suplir ese déficit de seguridad y tiene que ellos hacerse cargo de ir mínimamente a darle un contexto de seguridad a esta gente que cometió el imperdonable desliz de, ante un griterío, asomar la cara a la vereda de su casa. Está con nosotros la titular del GUM, que es Ileana Dulor, para contarnos, bueno, básicamente de qué manera es protagonista ella y la GUM de Yerbabuena, justamente en el caso que les acaba de mostrar Mike con el testimonio en primera persona de una de sus víctimas. Hola, Ileana. Hola, Álvaro, muy buenas tardes. Mike, Micaela, muchas gracias por la invitación. Contanos, Ileana, ¿cómo has visto esto? Bueno, ¿qué están haciendo? Nosotros en realidad el hecho
lo recibimos de manera inmediata. ¿Por qué? Porque el vecino de Yerbabuena hemos generado una política, la decisión en principio del intendente Macchiarola acá, que nuestros vecinos son prioridad en cuestiones de seguridad, y nuestros vecinos entender que si no hay denuncia no existe una estadística, como decían ustedes, no existe de dónde llevarnos, de cuántos delitos tenemos, de qué está pasando. Hemos trabajado mucho con los vecinos para que denuncien. Entonces, hoy nuestro vecino, cuando pasa algo en seguridad, Álvaro, llama a la Guardia Urbana. Entonces, llamó a la Guardia Urbana, llamó a la policía por este caso, y llegó la Guardia Urbana primero, después llegó la policía en lo que era esta agresión a estos 3 menores, que la verdad que cuando yo recibí también a Gladys después, me horrorizaba escuchar lo que habían pasado esos 3 chicos. La chiquita más la nena a la que agreden, termina desmayada. O sea, es una locura. Y acá no sé si ustedes lo dijeron o no, pero el tema es que cuando ella, Gladys, va y hace la denuncia y entra en la justicia, porque acá hay otra pata de la que por ahí no nos damos cuenta, pero Álvaro, un juez con una acción hace mucha más seguridad que todos nosotros juntos. Y sin embargo, esa pata tampoco existe en esta provincia. O hay juzgados o hay lugares de la justicia donde eso no sucede. Y yo he venido trabajando estos 3 años para que eso suceda. Me he reunido con el ministro público fiscal, ¿sí? He tratado de reunirme con la justicia para decir, por favor, porque casos como esto que te decía de la chiquita, uno de los implicados, uno de los patoteros, uno de los delincuentes, se presentó a la comisaría con un dedo fracturado. Entonces, cuando esa denuncia entra a la justicia lo toma como que hay que ver porque es un altercado y a ver cómo ha sido esto. Por un dedo meñique fracturado. ¿Qué será la proporcionalidad, no? ¿Cuál es la proporcionalidad? Amén de que 10 denuncias han ingresado solo en 2026 sobre esta familia, sobre los integrantes de esta familia que agredieron a los menores. 10 denuncias solo en 2026. Antecedentes tienen por donde busquemos. Y sin embargo, ahí están. Hace 4 meses, esa misma familia, con otro grupo, se agarraba a tiros en las calles de San Expedito mientras había niños jugando en la vereda. Entonces, cuando vino Gladys con este problema, por supuesto que tomamos medidas. Nuestra política es, la víctima es víctima. Y por eso la Secretaría de Seguridad tiene una mesa de denuncia y atención a la víctima con 3 abogadas que trabajan con los vecinos por estas cuestiones. ¿Sí? Entonces, tomamos lo de Gladys, ella desespera en su desesperación que no había una medida judicial que diga que la policía se tenía que parar en la puerta de su casa, que su hijo no podía ir a trabajar porque uno de los hijos de Gladys trabaja en la parte de espacios verdes del municipio, al cual acompañamos a ir y a volver del trabajo. Ese chico tiene que ir acompañado y volver del trabajo para darle de comer a su familia porque no hay una medida que haga que las personas que causan daño estén presas. O sea, en este caso puntual no hay una medida judicial para proteger a la familia. Sin embargo, desde la municipalidad, desde el sector seguridad, tomaron la decisión de que el GUM intervenga, a pesar de que no hay medida judicial. Así es, lo único que se dio fue una perimetral. Díganme ustedes, ¿cuál es el sentido de una perimetral? El viernes Gladys me llama desesperada porque nosotros hay horarios en que se cambia de guardia, o sea, se va un guardia, viene otro y todo, pero se lo cambia ahí en casa de Gladys porque entendemos la gravedad de la situación. Porque como decía Mike, uno se retira un poquito y están rondando y la están amedrentando a Gladys. Entonces, nosotros entendemos que esa señora, con sus hijos, necesita toda la seguridad posible. Y hasta que la justicia tome las medidas que debe tomar y la policía se haga presente y dé seguridad a esta familia, vamos a estar ahí, no la vamos a dejar.
Sabíamos, por el trabajo que realizamos, sabemos que los fines de semana son críticos. Entonces, el fin de semana estuvimos todo el fin de semana para que nadie se acerque. Porque la verdad que es atroz que los chicos no puedan ir a la escuela y que estas personas sigan transitando libremente, sigan amenazando libremente. La verdad que yo, al otro día de haberme enterado de lo que me dijo Gladys, yo envié notas informándole al ministro de Seguridad de la provincia y al ministro público fiscal. A los dos lo informé oficialmente y al ministro de Seguridad le pedí una audiencia para hablar de estos y otros temas de seguridad en el municipio. Todavía no recibí respuesta de ninguno, ¿sí? Pero no podía dejar pasar por alto sin que se sepa qué estaba pasando, porque aparte nosotros, como decías Álvaro, nuestros guardias no tienen armas, tienen la autoridad y el respeto de los vecinos. Eso es la mayor fuerza que tiene la Guardia Urbana. Pero no vamos a dejar desamparadas las víctimas a nuestros vecinos bajo ninguna circunstancia. Ahí vemos una placa en donde están los implicados, ¿no? En esta amenaza. ¿Qué se sabe de estos sujetos? ¿Qué se sabe de esta banda? Mirá, Porque ya aparentemente vienen generando algunos desmanes en la zona, ya han sido denunciados. Han sido denunciados, como te decía, en 2026 han recibido 10 denuncias por agresiones, por amenazas, por distintas acciones violentas de estos individuos. Pero también estarían implicados en narcomenudeo. Y con ese tema también tenemos problemas con la justicia. Nosotros recibimos denuncias, recibimos información. Sin embargo, tengo otros personajes en situaciones similares que han vendido droga, que han entrado detenidos por la justicia y que, sin embargo, a este individuo que vendía droga lo mandaron a la casa con una tobillera electrónica. Díganme a qué lo han mandado. Entonces, estos individuos van en el mismo camino. Estarían implicados en cuestiones de narcomenudeo. Sin embargo, no vemos acciones, o al menos acciones rápidas, urgentes de la justicia. Que hoy Gladys fue y amplió en una oficina del Ministerio Público Fiscal que tiene Yerbabuena, pidió más medidas de seguridad para ella. Porque ella está haciendo todo lo correcto, denunció cuando tenía que denunciar, siguió el caso. Y sin embargo, todavía no tenemos respuestas contundentes. No existen respuestas contundentes del lado de la justicia, quien tiene que dictaminar inclusive qué va a hacer la policía. Secretaria, La policía no recibió una orden de allanamiento cuando a ella la amenazaron con arma de fuego. ¿esto suele pasar? Esta falta de comunicación, esta falta de respuesta con la justicia en el municipio de Yerbabuena, ¿suele pasar o es una excepción lo que está ocurriendo en este caso? Mira, depende los casos, pero sí es una actitud recurrente. Hemos tenido con delitos menores, como el robo de cubiertas, a un individuo que entró 8 veces en 6 meses por el robo de cubiertas. Y no lo detuvieron ni 48 horas. Yo no entiendo si no ven los antecedentes, si no, porque entra en un lado, en otro, no hay, con tanta tecnología, todo tenemos digitalizado y no podemos ver los antecedentes de una persona, de alguien que entra cargando su documento, no podemos saber nosotros si tenía antecedentes. Es una locura. No sé si recuerdan ustedes el caso del señor que lo desnudan los perros y lo lastiman por intentar robar en una casa. Bueno, ese señor igual tenía, creo que alrededor de 17 causas. Que yo en su momento dije, cuando me preguntaron si ese señor estaba donde tenía que estar, que era detenido, no pasaba por esto.
Pero tenemos ese problema. Tenemos el problema, por eso les decía, a veces un juez con una acción, la justicia puede hacer mucha más seguridad que todos nosotros juntos. Pero tiene que tener la decisión de hacerlo. Porque a veces es frustrante, desde el lado de las fuerzas de seguridad, de encontrar y trabajar y lo que se invierte en seguridad para atrapar a un delincuente y que a las 24 horas esté libre y lo tengamos que atrapar 5 o 6 veces en un mismo mes. Y es frustrante para el vecino que denuncia, porque el vecino, como les digo, yo siempre agradezco a los vecinos de Yerbabuena porque participan con ojos en alerta, porque participan llamando con un protocolo de seguridad que hemos diseñado, porque denuncian, ver que al delincuente que han denunciado pasa por frente de la casa y se les ríe. Entonces, es frustrante para todo el sistema que hace seguridad ver estas acciones. Esa es la verdad. La gravedad de este caso, para mí, radica en una particularidad que no es menor. Ya no es que la inseguridad está en la calle. O sea, no es que vos básicamente vas a laburar o va a hacer un trámite, o va al médico, o va porque tenés que hacer compras y sufrí un moto arrebato, no es que sufrí una salidera bancaria. O sea, la inseguridad ahora es tal que ni siquiera estás seguro en tu propia casa. Esto que estamos viendo es gente que está diciendo que literalmente la inseguridad se metió en su casa. Y que ya no puede ni habitar esa casa y ni siquiera puede ir a trabajar. O sea, estamos viviendo verdaderamente una instancia en la que el orden que debería haber, en el orden, si ustedes quieren, natural o el orden estatal de las cosas, está completamente subvertido. Es decir, los delincuentes campean tranquilos por las calles y la gente que labura ni puede laburar ni puede estar en su propia casa. Esto es Tucumán. Ese nivel de descripción y de devastamiento, ¿no?, por así decirlo, es propio de una de las novelas de Paul Auster que se llama El país de las últimas cosas. Paul Auster es un premio Nobel de Economía. Anna Bloom, que era la protagonista, intercambiaba con su hermano y le comentaba lo inseguro que era vivir en el lugar en donde vivía, lo mal que estaban las cosas y cómo podía hacer para salir. Vos lo has descrito recién y me pareció estar leyendo ese libro, ¿no? El país de las últimas cosas, pero la verdad que eso me pareció realmente muy llamativo. ¿Hasta qué punto nosotros, los ciudadanos, estamos seguros, ni siquiera en nuestras casas, mientras los delincuentes están sueltos? ¿Es una nueva normalidad? Y con una policía que no aparece, con una justicia que no aparece, pero que, vamos, a la hora de reprimir niñas de 12 años que su único delito es estar grabando un video para redes sociales con un teléfono celular, ahí sí son guapísimos. Álvaro, están llegando mensajes de la comunidad de Entre Caníbales al 3813-679498. Hay aquí una pregunta para la secretaria de Walter, que deja su comentario también en nuestro canal de YouTube. ¿Nadie actúa de oficio ante la agresión a menores contra los agresores? Sí, nosotros la Guardia Urbana actúa de oficio cuando es, digamos, infraganti, actúa la Guardia. En muchas de las cuestiones de robos o de otro tipo de delitos, más de una vez es la Guardia que, habiendo visto el delito, retiene a esa persona, retiene al presunto delincuente y lo pone a disposición de la comisaría para que lo ponga a disposición de la justicia. Pero sí actuamos de oficio. Desde el punto de vista del fracaso del Estado para hacer cumplir la ley, nosotros tenemos Estado porque tenemos ley, ¿no? Es decir, el Estado actual, en términos de Max Weber, el Estado burocrático
actual es el resultado de la ley. Y básicamente el resultado, sobre todo, de leyes impersonales. ¿Qué son las leyes impersonales? Son leyes que tiene que cumplir todo ciudadano, digamos, del primero al último. Es decir, nosotros le debemos obediencia no a un patrón, no a un jefe, no a un gobernante, le debemos obediencia a las leyes. Y los gobernantes también. Esas leyes crean el Estado. La razón de ser del Estado es garantizar la plena vigencia de ese derecho público en todo su territorio. Para eso tiene el monopolio legítimo de la fuerza. Para eso tiene policía. Entonces, desde el punto de vista del fracaso del Estado para hacer cumplir la ley, fracaso que está encarnizado en esta familia, y no me quiero olvidar del niñito de 16 años que está con hundimiento de cráneo luchando por su vida en un hospital, ¿no? Esto es un Estado fallido. Ahora, desde el punto de vista de lo que el Estado hace, es un Estado canalla. Porque sufrimos la doble canallada de que sí hay prontitud, acción y demás respecto de los ciudadanos honestos, ¿no? Esta chiquita de 12 años es un ejemplo emblemático. Y también tenemos un Estado canalla porque el gobierno, que se llena la boca de que Tucumán es una provincia harto segura, ya ves, ni es tu casa, podés estar a 20 minutos de casa de gobierno, asume que tiene policía para hacerlo desfilar. Es decir, el Estado canalla de Tucumán es canalla en tanto vive en una burbuja que va de casa de gobierno al Cadillal y del Cadillal a casa de gobierno. Ahí va. Entonces yo calculo que en ese tramo, ¿no? Esto debe parecer Disney, digamos. Ahora, de verdad están viviendo en una película de Disney. Miren lo que está pasando. Miren, hay un tucumanito que capaz que se nos va. Vaya a saber si, ojalá, sobrevive este horror. Ni siquiera sabemos cuáles son las secuelas que va a cargar. Hay tucumanos que no pueden ir a laburar. Hay gente que no puede vivir en su casa. Y ustedes hablan de que el éxito de las políticas de seguridad, ¿no? Es decir, básicamente, ¿no? En alguna época se puso de moda aquello de que la verdadera fortaleza de una cadena está dada por el más débil de sus eslabones. Bueno, el verdadero éxito de las políticas está dado básicamente por la historia de estos tucumanos. Niña de 12 años detenida, agredida, como está peritado y comprobado por la policía, y que denuncian que además abusó sexualmente de ella para arrebatarle un teléfono cuando estaban en la comisaría. Y en el otro extremo, chicos de 16 años que en la puerta de la casa de su tía sufren hundimiento de cráneo, mientras que los hijos de la dueña de casa sufren agresiones con ladrillo en distintas partes del cuerpo. A la hermana la golpean en el rostro, en la nariz propiamente, y a ella la patean. ¿Cuál política de seguridad? ¿Cuál Estado seguro? Eso estamos viviendo. Es decir, esta historia lo que viene a enrostrar en contra de los relatos, en contra de la publicidad, en contra de la campaña, que en aquello en lo que están verdaderamente enfrascados, esto viene a mostrar la falacia del Estado. Y la falacia del Estado es que son un Estado fallido, fracasado y canalla respecto de los propios tucumanos. Y encima, para mayor canallada, dicen que han déficitado 140.000 millones en 120 días. ¿Pagaste en seguridad? Realmente bochornoso. No, pero hay un festival en Granero que merece parte del presupuesto. Sí, y que seguramente sí va a tener, ¿no?, custodia policial. No lo dudo. De amplio espectro. Ahí sí, digamos. Ahí sí va a haber,
Porque además ahí se aparece rápido la justicia, ¿no? Una guardia policial está custodiando a la intendente de Granero en la iglesia. Sale, no atiende el pedido de unas vecinas que por favor cruce la calle, porque hay un grupo de vecinas que está en la vereda esperándole para que le firme una notita. ¿Me estás escuchando? Está esperando para que le firmen una notita la intendenta. Porque con esa notita pueden ir a pedir ayuda del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. 13 segundos le toma a la intendenta ir de la puerta de la iglesia hasta el auto. Según denunció ella, en esos 13 segundos la insultaron, la amenazaron de muerte, de agresión física y de que le iban a prender fuego a su casa. Esa sola palabra del intendente bastó para que esas 11 vecinas fueran, una semana después, imputadas y procesadas por el presunto delito de amenaza simple y que les dictaran órdenes de restricción que les prohíbe acercarse o a la intendenta o al lugar de trabajo de la intendenta, que sería la municipalidad. Nadie que vaya la encuentra ahí, pero bueno, técnicamente ese es básicamente su domicilio laboral, ¿no? Exacto. Entonces, y esta vecina ahí no se puede. Ahora, José Esbroco en el avispero hace una investigación que muestra que en la liquidación de expensa del country más caro de Tucumán y más exclusivo de Tucumán, que es la Yunga, no hay un terreno, sino 2 a nombre de alguien que se llama igual que el intendente de Granero, Raquel Alejandra Graneros. Y sobre esos 2 terrenos hay una casa que habría, según la investigación de José, pero sobre todas las cosas, según la denuncia de el legislador Curel, el concejal de Simoca Escobar y el abogado Díaz Ujier de Juan Bautista Alberdi, esa casa habría sido adquirida por $1.200.000 en efectivo, sin que haya registro en el Banco Central de que hay un crédito hipotecario en todo o en parte que justifique el origen de ese dineral descomunal que se habría pagado por esa casa. Y ahí vamos para 3 meses de que no pase nada de nada. Ahí no allanan. Ahí no citan a declarar, ahí no imputan, no procesan. Ahí nadie, nunca, nada. A escala, lo que le pasa a esta gente es que en lugar de ser asistida por la policía de Tucumán, tiene que ser asistida por una guardia urbana municipal, mientras los perpetradores de la agresión debidamente denunciado, ¿qué tenés que hacer? Nada. Bueno, vamos, amenacemos a esa gente. Vamos, la hostiguemos, vamos. Generemos un clima tal que ni su hijo pueda ir a laburar, ni ellos puedan vivir en esa casa. Álvaro, no quiero dejar pasar esto que dijo la secretaria y con respecto a eso le quiero preguntar, porque sea un ciudadano común, el jefe de policía, el ministro público fiscal, no le da respuesta, porque es lo que cotidianamente aquí en Enterate hacemos cobertura a un montón de familias víctimas de la impunidad que intentan dar con el ministro, que intentan dar con el jefe de policía para buscar justicia, para esclarecer diferentes circunstancias y no le responden el teléfono, no hay respuesta. Usted es secretaria de Seguridad de un municipio. Hasta ahora la han ignorado. Tanto el jefe de seguridad como el ministro. Sí, particularmente con este caso. Con este caso. Con este caso. Yo me reuní con el ministro público fiscal por otros casos que logramos hablar, que logramos decir, bueno, que actúen, que se fijen, pero es un trabajo constante de decir, hay que ir. Pero como decís vos, yo soy secretaria de seguridad. Entonces, me reciben. En este caso, yo hace una semana aproximadamente que envié las notas. No tengo respuesta oficial, Tremendo. al respecto.
porque a mí lo que principalmente me aflige es la seguridad de esta familia. Y que sé fehacientemente que si yo no pongo en conocimiento a los ministerios, no va a pasar nada. ¿Por qué Y mañana presupone usted? pasado vamos a tener que lamentar vidas. ¿Y por qué cree que no le dan respuesta? Ya ha pasado una semana. No lo sé, me tendrán que, ellos no sé qué intuirán, que están actuando bien, que ya se solucionarán las cosas, la verdad, no lo sé, no puedo hablar por ninguno de los ministerios, pero yo no podía dejar de poner en conocimiento una situación tan grave como esta. Yo estoy todo el tiempo atenta al teléfono con estos vecinos, con Gladys en particular, porque entiendo su temor, entiendo que a veces ella lo ve pasar y se aterroriza, con justa razón, nos llama, nos avisa y todo, pero necesitamos que se tomen otras medidas, necesitamos que esa familia, que hace 4 meses esa misma familia se agarraba a tiros con otra familia mientras había menores y los padres desesperados metían a los menores en sus casas, dejen de vivir en ese lugar. Estén donde tienen que estar y no amedrentando y poniendo en peligro la vida de menores, porque hace 4 meses eran niños que jugaban en la vereda y que estaban en medio de tiro de 2 bandas y que tampoco pasó nada. Y las denuncias me consta que se hicieron. Sin embargo, no pasó nada. Esa familia sigue viviendo ahí, sigue amedrentando a los vecinos que son de una condición humilde pero muy trabajadora, sobre todo en San Expedito. Entonces, a mí esa situación es la que me desespera, esa es la situación por la que yo elevé las notas a ambos ministerios, porque necesito que le den seguridad a Gladys, a su familia y al barrio San Expedito, que viene sufriéndolo de hace rato, hace más de un año que viene sufriendo las acciones de esta familia. A eso hemos llegado. Tucumán es tierra de tucumanos, pero básicamente el Estado fallido, de manera canalla, la convirtió en tierra de nadie. Tierra de nadie. Pero además, escúchenme, no es la única tierra de nadie. A 120 kilómetros procesan vecinas que van a pedirle ayuda a la intendenta, a la iglesia. A poquitos kilómetros de ahí, dentro del propio departamento granero, el más pobre de Tucumán y uno de los más pobres de la Argentina, la Madrid se inunda y los vecinos siguen sin ver obras. Es más, han habido declaraciones de las máximas autoridades de la provincia que este verano se va a volver a inundar, ¿no? Che, ojo al piojo con ese dato, ¿eh? Son las proyecciones climáticas para el norte del país son muy jodidas. A poquitos kilómetros de la Madrid, dentro del departamento de Granero, está Niogasta. Ahí no se van a volver a inundar. En julio seguían inundados. Es la normalidad. Claro. No es que había agua de lluvia en lo que alguna vez fue el camino de Niogasta. Era la agua del Medina. El río Medina. Que se desbordó en enero y ahí se quedó. Y así viven medio centenar de familias. Pero a poquitos kilómetros de ahí, bueno, poquito más de poquito, kilómetros de ahí, una decena de kilómetros de ahí, está Delfín Gallo. Entonces, mientras que el agua hace estragos por excesos en estas tierras de nadie, del Tucumán, del estado fallido, en Delfín Gallo el agua hace estragos porque no hay. Delfín Gallo hay un asentamiento que se llama El Privado, porque antes era un camino privado, una propiedad privada. Entonces, los vecinos, las vecinas, declaran que las propias autoridades de la comuna las alentaron a que generaran un asentamiento de emergencia, lo que vulgarmente hemos llamado durante el año villas miseria, ahí, pero con la condición, no las iban a sacar, con la condición de que radiquen domicilio en Delfín Gallo para que puedan votar ahí en Delfín Gallo. Esa gente
que viven en el privado, ahora se llama el privado porque están privados de todo tipo de infraestructura. Entonces, como veían ahí en pantalla, les dejan agua en una cisterna herrumbrada que se usa para regar calles de tierra. Y de ahí tienen que beber agua mujeres, niños, adultos, abuelos. Está a 8 kilómetros de Banda del río Salí, que es donde tiene domicilio el ministro del Interior de la provincia. Eso es tierra de nadie. En eso han convertido a Tucumán. Ahora, están de campaña, ¿no? Sí, están de campaña. Y te hablan del proyecto político, de la necesidad, calculamos que de ellos, de que continúe el proyecto político. Es una democracia, genuinamente pueden aspirar a concursar ante la opinión pública, rendir cuentas ante la opinión pública y concursar la gestión en las urnas. Ahora, ¿nos pueden contar de qué va el proyecto político? Pues no va en ruta, ¿eh? No va en vivienda, no va en infraestructura, no va en agua y cloaca. No va en educación. Salvo que el proyecto político sea básicamente detonar, como lo hace la SAT prolijamente, esta provincia desde sus entrañas. Pues la vienen detonando desde la entraña básicamente a la provincia de Tucumán. No va en educación, ¿no? Cada tanto estallan los alumnos, cuando no son los de la normal, son los de SEADE o los de puestos de UNCOS, ¿no? Básicamente porque carecen de absoluta infraestructura. ¿Cuál es el proyecto? ¿Lo pueden blanquear, digamos? No va en mejoras salariales, no va en planes para rescatar a la familia de la morosidad. Ileana Dulor, una y mil gracias por tu tiempo para nuestra audiencia y por tu tiempo para venir acá y estar en el piso de Entre Caníbales. Realmente es estremecedor lo que acabamos de ver. El informe de Mike, digamos, sobre el infierno en la tierra, básicamente para un grupo de ciudadanos honestos y sus hijos menores de edad, que como bien dice Ileana, hace poquito eran niños, ayer eran niños, ¿no? Uno de los cuales lucha por su vida porque tiene un hundimiento de cráneo porque le pegaron con un ladrillo en la cabeza solo porque su madre, cuando escuchó un griterío, se asomó a la vereda de su propia casa a ver por qué estaban gritando. No lo olviden, cuando vean cortada la mate de Luna para que haya desfiles de policía, ¿no? Y el gobierno se jacte de que esta es una provincia segura, cuando en realidad, a fuerza de meter preso a niños de 12 años, niñas de 12 años que graban TikTok, en realidad es una provincia que en el mejor de los casos es cada vez más represora.